agobian los afanes de la... Ok, muchas gracias. ¿Cómo están, familia? Buenos días a todos. Muy bien, ojalá tengamos y cerremos con un ánimo más elevado espiritualmente hablando, ¿verdad? Quizás traes alguna preocupación, quizás vienes con alguna diferencia con tu pareja o quizás algo quedó a medias en casita, pero mira, suéltalo, ponlo en las manos de Dios y disfruta este momento. Que nada ni nadie te robe el privilegio de escuchar la palabra de Dios, porque en ella hay vida y salvación, porque ella es la que nos transforma, porque ella es la que nos da fe. Y por cierto, hablando de fe, querida familia, Iglesia Nueva Vida, buenos días los que acaban de llegar, los que nos ven a través de este en vivo. Les damos la más cordial bienvenida a esta su iglesia, Iglesia Nueva Vida para la Familia. Hoy estamos celebrando dos acontecimientos muy importantes, uno en México y otro a nivel internacional. Uno es político y el otro es espiritual. Y el más importante es el último, el segundo. La obra de Jesús en la cruz, hecha hace más de 2 millares de años. Hoy tradicionalmente se le llama Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque pasó algo muy importante, no solo para los hermanos de aquella época, sino que trascendió también para nosotros. Y hoy vamos a hablar un poquito de este tema de fe, que es un tema básico, indispensable, fundamental en la vida de todo creyente. Es importante que tú sepas los fundamentos que has creído. Y uno de los fundamentos es precisamente quién es Jesús, por qué hizo esa obra en la cruz. Y este tema de fe te va el día de hoy a motivar, a desafiar, a renovar tus votos de fe hacia el Señor. Y ese es el propósito de este tema. Mi esposita hace 8 días estaba hablando acerca de cómo prepararnos para la Pascua, que ella nos hablaba de un término hebreo que es peshat, que significa un trance, un paso de un mundo de pecado a un mundo sin pecado. ¿Se acuerdan de esto? Es decir, que seamos panes sin levadura. ¿Se acuerdan los que vinieron hace 8 días? Muy bien. Y nos habló de acerca de lo que representa la levadura en nosotros, todo el pecado, la maldad, la inmundicia y cómo podemos quitarnos de esa levadura que por cierto leuda toda la masa y la deforma al ser humano, lo hace ver feo el pecado, lo descompone, lo autodestruye y lo lleva a un mundo de perdición y desde luego a un final no muy grato, que es el infierno. Muy bien, hoy quiero hablarte de un tema que lleva por nombre, lo titulé así: puertas abiertas para que entre el Rey de Gloria. Repito, puertas abiertas para que entre el Rey de Gloria. Muy bien, y te invito a que vayamos a la palabra. Acompáñame por favor, vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 21 y vamos a leer desde el 1 hasta el 11 en la Reina Valera. Si me acompañan por favor, los que traen sus Biblias, los que no va a aparecer aquí en la pantalla, y vamos a constatar lo que dice la Sagrada Escritura. Yo tengo un subtema aquí en Mateo, en la Reina Valera, dice la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vamos a conocer cómo entró Jesús, por qué entró Jesús a Jerusalén y por qué no entró a otra ciudad Jesús. Dice así, número 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Befaguet, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, versículo 5, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Número 6. Y todos los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Gracias, Nere.
y y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Por qué le hacen tanta algarabía? ¿Por qué le ponen alfombra roja? ¿Quién es este?, se preguntaba la gente que no lo conocía. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué entrada tan honrosa le hicieron al Señor Jesús un domingo 10 de Abib, Nisan, así le llaman al mes de abril, hace más de 2000 años. Qué entrada tan espectacular y tan honrosa le hicieron a nuestro Señor Jesús. Un día como hoy, pero atrás 2 millares. Un día como hoy, 10 de abril, dice la Biblia, pero atrás 2 millares. El mes de abril, ahí lo cita como Abib o Nisan. Hoy en día, traducido, sabemos que es abril. Y precisamente hoy coincidió, decía Diego hace un rato, varían estas fechas, es cierto, de acuerdo a las cuestiones de la luna y estas cuestiones quienes determinan, pues varía el día. Pero mira, nosotros no celebramos el día, nosotros celebramos lo que hizo Jesús en el día 10, en el día 15, el día que haya caído. Nosotros celebramos su obra, no tanto el día. Así es de que no vamos a entrar en dilemas si fue hoy o si fue mañana o va a ser pasado, ¿ok? Vamos a omitir esos criterios. Muy bien, yo quiero resaltar algo muy importante de este pasaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jerusalén representaba un poderío, Jerusalén representaba el gobierno, Jerusalén representaba la religiosidad, la crema innata de los líderes religiosos estaban ahí establecidos junto con el gobierno romano que gobernaba casi todo el mundo. Entrar a una ciudad tan compleja, tan difícil, y con una expectativa del pueblo de Dios donde esperaban, porque estaba anunciado proféticamente por el profeta años atrás que vendría el Salvador de los israelitas. Y ellos deseaban que viniera un hombre libertador. Me imagino que aspiraban a un luchador social que los liberara del yugo de los romanos. Pero ¿qué pasó? Cambio de planes. Primero que nada quiero resaltar algo que me impacta cuando leí el pasaje. Jesús todo lo sabe. ¿Por qué digo Jesús todo lo sabe? Porque en el versículo 2 Él supo quién tenía un asna y un asno y dónde estaba. Jesús es omnisciente y Jesús es omnisapiente. Él todo lo sabe. Él sabía en tal lugar con santo y seña dónde estaban esos 2 pollinos. Jesús sabe lo que tú y yo pensamos. Jesús discierne tus pensamientos. Jesús todo lo sabe. Eso me encanta de Él. Segunda apreciación que yo pude escudriñar de este pasaje es que Jesús todo lo que dice, querida iglesia, todo es todo lo que Él dice te lo cumple. Él fue y les dijo a los discípulos: díganles a esas personas que me presten esos asnos, yo se los devolveré. Y lo cumplió. No se queda con nada el Señor Jesús. Todo lo que Él dice lo cumple. Si Jesús te ha declarado una palabra, querida familia, querido amigo, hermano, hermana, Jesús te la va a cumplir, porque Él es fiel. Él no sabe mentir como tú y yo. Nosotros somos expertos para las mentiras, pero Él no te miente. Créele, Él te lo va a cumplir, eso que ya te dijo que va a hacer en tu vida. Y no es motivación, es palabra de Dios, porque así lo dice.
no nos confundas, perdón, no nos confundamos, o no me confundas, Arqui. Es fiel Jesús y Él lo va a cumplir. Muy bien. En el versículo 6, fíjate bien algo que pasa en el versículo 6, dice: los dos discípulos mostraron una actitud de respeto, obedeciendo inmediatamente al Señor. Me encanta en el versículo 2, no lo cuestionaron, no le dijeron: Señor, oye, pero si no me los quieren prestar, pero Señor, oye, ¿y estás seguro de que ahí los tienen amarraditos? Pero Señor, es que mira, queremos entrar junto contigo para que también nosotros nos den gloria y honra, para que nos den crédito, Señor. ¡No! Se apartaron del rey y se fueron obedientemente a traer esos animalitos, sin dudarlo. O sea, ahí vemos el principio de la obediencia total, inmediata y alegre. Son discípulos que obedecen inmediatamente, sin cuestión. Si me hubiera dicho a mí, yo lo iba a pensar: oye, pero ¿estás seguro? Y si me dicen que no, ¿qué hago? O mira, viéndolo bien, mejor que vaya Pedro. Yo quiero estar contigo, no me quiero perder este momento. Pero ellos no, fueron obedientes ante un mandato, ante una orden de su Señor. ¿Cuántas veces hemos declinado a sus mandatos y nos hacemos un lado y no los obedecemos? Ellos fueron obedientes en tiempo y forma y con la actitud correcta. Muchas veces nosotros debemos de aprender de estos dos discípulos, ¿verdad? No dice los nombres quiénes son. Bueno, continuamos. Las demás personas, en el versículo 7, cuando dice que ellos cortaban, cuando dicen que más bien los dos discípulos, hablando de los mismos dos discípulos, cuando ellos trajeron los dos asnos al Señor Jesús, me los imagino ahí jalándolos con un mecate, ellos dijeron: pues no trae silla, montura, juste. ¿Alguien sabe de esos términos, verdad? Yo he aprendido un poco de eso. Crecí en una familia donde había animales de carga, de trabajo, y más o menos entiendo lo que es un fuste, una montura, un estribo. Y le dicen: oye, pero no trae la montura. Agarran sus propios mantos, sus propias prendas que los hacían ver elegantes, porque iban a la fiesta de la Pascua, Peshat. Iban a celebrar lo que Jesús había hecho con el pueblo de Dios en la antigüedad, y Dios tenía un mandato: tienen que honrarme con esta fiesta donde vamos a recordar lo que yo hice por ustedes cuando los saqué de Egipto. ¿Cómo crees que iban a la fiesta? Hoy en día con un buen traje, bien vestidos, bien elegantes, un domingo donde tú vienes a la iglesia de Dios, donde tienes una cita con tu rey, pues tratas de venir adecuado. Agarran sus prendas más finas, elegantes, los discípulos, y las ponen sobre el lomo del burrito y del pollino. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús fuese cómodo y no se manchara con el pelaje y el sudor que estos pollinos emiten al ser usados. Fíjate la honra que le están dando. Se están desprendiendo de algo propio para que el Señor vaya como Rey y como Señor, cómodo. Pero aquí viene otra cosa. Jesús no entró como un líder político y social revolucionario. Oh, qué gran decepción. Había muchos que quizás daban los hosana, los aplausos, porque anhelaban que Él fuera el libertador del yugo de los romanos. Pero, oh cielos, cuando no lo ven entrar ni en un caballo, como todo un líder militar, oh decepción, entra en un asno. Esto es sinónimo de entrar en paz y traer la paz de Dios a la tierra. Porque si Él hubiese entrado, yo me pregunto, Dios, y si hubieses entrado en un caballo, ¿y qué? Tú eres dueño de todos los animales, ¿y qué? Tenías un plan perfecto. Pero Él sabía que si Él entraba en un caballo, iba a desafiar y no se iba a cumplir el plan de ir a la cruz. Él supo por qué usó un asno y no un caballo. Porque Él entró haciendo las paces. Él fue el intermediario para que la tierra completa
a través de esa obra que hizo, se reconciliara con Dios, porque estaban distanciada la humanidad con Dios por el pecado y la desobediencia del que empieza con la A en Génesis. Por eso entró en un asnito. Pero ¿qué pasó con aquellos que esperaban con expectativa a ese líder y a ese libertador? Lo empezaron a criticar y lo empezaron a abuchear y gritaron: crucifíquenlo, porque no suplió mis expectativas, porque no se ajustó a mis deseos, a lo que yo anhelaba y a lo que yo esperaba de este hombre. Crucifíquenlo, le gritaban. Pero primero, mira, Hosana, Hosana, creyeron que iba a ser el libertador del yugo de los romanos. La segunda simbología que yo puedo encontrar en este pasaje, ya en el cierre, es lo que simbolizaba las ramas: ir corriendo y cortar una rama y ponerla como alfombra roja para que pasara el Rey de Gloria. Eso habla de alabanza genuina y de adoración. No cualquiera va a hacer eso. Solo los que tienen un entendimiento y una revelación de quién es el Rey de Gloria va a poner sus palmas, va a poner sus prendas para que el Rey de Gloria pase. Que Dios nos dé un entendimiento genuino, personal, de quién es Él, para que le puedas dar todo lo mejor de ti en adoración y sacrificio a Dios. Wow. Ahora bien, miren, hay un rey, el rey David, y él se cree que el rey David tuvo una visión profética. Escucha bien, tuvo una visión profética. Es más, algunos teólogos dicen que se cree que el rey David presenció la crucifixión de Jesús, y lo narra y lo respalda en el Salmo 22. Vamos al Salmo 22, por favor, y lo vamos a ir desmenuzando. Dice el versículo 1. ¿Por qué? ¿Por qué David dice esto? Porque el buen pastor dice que da la vida por sus ovejas, y esto describe el Salmo 22, la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dice el versículo 1, léanlo conmigo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamó de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Querida familia, el Señor fue abandonado por Dios. Jesús sufrió un momento la separación de papá. Lo dejó solo en sus fuerzas, en sus habilidades humanas, sin los poderes divinos. Se apartó papá Dios con un propósito, aclaro, con un propósito. Le dice en este pasaje: ¿por qué me has abandonado, Dios? Y luego le sigue diciendo algo más, pero aquí hay algo importante: el misterio del por qué. ¿Por qué? El por qué, la pregunta, ¿no? Se responde en el momento en el que el Señor Jesús, querida familia, tomó sobre sí toda la maldición de todo el pecado. Ahí se responde el por qué me has abandonado. Porque en ese momento Dios Padre no podía estar con el Hijo, porque en ese momento estaba sobre Jesús cayendo todos los pecados de la humanidad. No solo de Arturo, de Mario, no solo de los que estamos aquí, de toda la humanidad. Todos los pecados estaban cayendo sobre Jesús, porque Él fue a la cruz, tomó tu lugar, mi lugar, y Él decidió morir por voluntad propia para que tú y yo nos quitáramos el yugo del pecado. Y en ese momento se responde: ¿por qué lo dejó solo papá Dios? Ya entiendo por qué lo dejó solo. ¿Por qué sintió tanto dolor, tanta desesperación, que clamó al Padre: ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? Esto también lo dice Isaías 53:5, no lo busquen, nomás tomen nota los que quieran tomarlo. Mateo lo dice 27:46 y Marcos 15:34. Muy bien, vamos al siguiente versículo. Leímos el 1 y el 2.
Vamos a leer del 6 al 7. Dice así: mas yo soy gusano, fíjate bien la expresión, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo. Y más adelante continuó qué es lo que decía la gente cuando miraban al Señor Jesús en la cruz. Querida familia, el Señor Jesús fue expuesto a escarnio. Sí sabes qué es escarnio, ¿verdad? A ser burlado, vituperado, menospreciado, a ser bofeteado, golpeado por los hombres que no les cumplió sus expectativas. De aquellos que primero decían, sí, wow, al rey que nos va a libertar, pero ojo, no cumplió sus expectativas, ellos mismos lo crucificaron. Y ellos mismos hicieron este escarnio contra el Señor Jesús. Israel, familia, lo despreció, su pueblo lo despreció y se burló de él. Esto lo dice Lucas 22 del 63 al 64 y también está en Marcos 15, 16 al 20. Versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Ahora eso le pasa, le decían los escarnecedores. Que lo libre su Dios, su Padre, que lo libre Jehová, en él se complacía, pues ahora que venga él y que le ayude. Es como aquellos reclamos que les hacemos a nuestros hijos: hijo, pues tú te metiste en esa bronca, pues ahora tú solucionala, ¿no? O por hacerle caso a esa amistad, yo te lo preví, ahora ve y dile que te saque de esta bronca, hijo. En otros términos, algo así, estos hombres que le hacían escarnio le gritaban. Si tú te encomendaste en él y te complacías en él, pues queremos ver ahora que él venga a salvarte y te baje de esa cruz. Pero no sabían que había un propósito y que se tenía que cumplir. Porque mira, Dios podía salvar a su hijo, ¿cierto o falso? Y matar a todos en un instante fácil, así. Pero Dios no quería irrumpir un plan que nos iba a traer beneficios a nosotros. ¿Tuvo que sacrificar a su hijo en esos términos? Sí, por amor a la humanidad. Muy bien, vamos a continuar. 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Los judíos y gentiles se burlaban de él. Juan 1:11 en la primera parte dice, a los suyos vino, mas los suyos lo despreciaron. ¿Esto qué significa? Que allá donde nació, allá donde traía un plan de salvación, allá donde iban a gozar los primeritos, las primicias de la obra en la cruz, lo despreciaron. Y gracias a eso se abrió la bendición de ser salvos para todos los gentiles. ¿Ok? Muy bien, inciso A, se burlaron de su fe, su pueblo. Esto lo dice Mateo 27:40. Lo consideraron un incapaz. Fíjate nada más, su propia gente, su propio pueblo, lo consideraron un incapaz y no sabían que era el cordero que fue llevado al matadero. Isaías 53:7. Se vació Jesús a sí mismo, dio todo de él por ti y por mí. O sea, no se escatimó nada y no reservó nada. Él dio su propia vida, que es lo máximo, el tesoro más preciado y más precioso. Es invaluable una vida, no tiene precio. Si tú me dices, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? Sé cuánto vale un carro, sé cuánto vale mi propiedad y mi terreno, pero una vida es invaluable. Pues eso, lo más preciado y lo más precioso, lo entregó, mira, sin escatimar nada. Se vació, dice la Escritura, de todo lo que él era y tenía. Filipenses 2:7 lo respalda.
Versículo 14 dice lo siguiente: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Quiero que te imagines esto, derritiéndose en medio de mis entrañas, de sus órganos. Querida familia, 3 cosas vamos a escudriñar en este pasaje, en este versículo, 14. Número 1, horadaron mis manos y mis pies. Perdón. Fue derramado como agua, 1. Número 2, observó en la cruz su cuerpo quebrantado. Y 3, fue obediente hasta la muerte. Y muerte cruel. Muerte, la peor muerte en aquella época era que te crucificaran. Era lo más vil, lo más menospreciado y lo más vergonzoso para los hombres y la época, para la sociedad de aquella época. Versículo 16 y 17: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Fíjate qué espectáculo tan vergonzoso sufrió Jesús en esa cruz, en ese monte de la calavera. O sea, dice, me traspasaron mis manos y mis pies, y todavía puedo hasta contar mis huesos. O sea, le quitaron partes de su piel porque podía contar sus huesitos. Y entre tantos ellos me miran y me observan. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. David ve al Señor en el Espíritu, querida familia, en este Salmo 22. Él lo está viendo en el Espíritu. Es una visión profética que pasó después de David. No fue antes, pasó después de David. Traspasado en sus manos y en sus pies, Él lo está viendo en este Salmo. Y se puede pensar incluso que David fue un testigo de la crucifixión, proféticamente hablando, porque él describe la crucifixión muchos años antes de que sucediera. Versículo 17: contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. El Señor fue expuesto delante de todos. La muerte de cruz, como ya lo dije hace un rato, en aquella época era la pena más vergonzosa para un criminal. Pues esa muerte la quiso pasar Él por amor a ti y a mí. O sea, que nos caiga el millón. Cuánto amor para dar la vida por una persona infiel, incrédula, mujeriego, traidor, tranza. O sea, todas las cualidades que tiene un ser humano por la naturaleza caída. No le importó tu condición y mi condición. Él quería retribuirnos. Él quería darnos gracia, regalo inmerecible. Y lo logró gracias a ese escarnio, ese show, ese espectáculo que los hombres de aquella época presenciaron, pero no sabían el trasfondo tan poderoso espiritualmente que desataría la muerte de Jesús en la cruz. Un empoderamiento del Señor cuando resucita por ser justo y por ser santo y no tener pecado alguno que lo condenara a quedarse en la tumba. Porque los pecados no eran de Él. ¿De quién eran? De toda la humanidad. Y en gloria es resucitado. Wow. Muy bien. El justo murió por los injustos. ¿Quién dice amén a esto? El Salmo 24 nos narra, hermanitos, la entrada triunfal del Rey de Gloria. Dice así el Salmo 24. Ponlo por favor, Jimé. Estamos ya en la recta final y vamos a leer a partir de el versículo 7. Jimé, por favor. Salmo 24 en la Reina Valera. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria.
¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Amén. Querida familia, el salmista está comparándonos como puertas. Sí, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque dice que nosotros alcemos nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque hay un propósito de levantar la cabeza, de ya no más estar agachados, de ya no más tener esta postura que simboliza desesperanza. No tengo propósito, no sé cómo voy a pagar la condena, me siento culpable, el pecado lo practico, me domina, me tiene sometido. Esa condición de vernos así, el Señor, alzadlas, el salmista, alzad las cabezas, oh puertas eternas, se está refiriendo a la humanidad. Hay una esperanza, hay una esperanza. No vas a terminar así. Dice el salmista, levanten la cabeza. Sinónimo de escuchen, hay una esperanza, hay una respuesta a tu condición, hay una respuesta a tu situación. Y luego dice, la puerta es, hermanos, el acceso principal a un lugar, a una casa, a una ciudad. ¿Cierto o falso? La puerta es la entrada principal para que entren o salgan personas, cosas, carros, objetos. En las puertas y a través de las puertas se determina el acceso a. Y por lo tanto, nosotros como puertas, nos está diciendo el salmista, prepárense, porque va a entrar alguien que te va a dar poder y que te va a dar gracia y que te va a dar remisión y que te va a salvar, sanar, restaurar. Prepárense, puertas abiertas, abran sus puertas, dice el salmista, porque va a entrar el Rey de gloria. Querida familia, Jesús es el gran pastor y Él siempre entra por la puerta principal. No es un salteador, ni va a entrar por la puerta de atrás, ni por el cercado. Él siempre entra como un caballero, toca y entra por la puerta de tu corazón, mas nunca te somete y entra por atrás, tras bambalinas, tras mano. No. Jesús sabe entrar a tu corazón, a mi corazón, y lo hace de la mejor manera. Apocalipsis 3:20 en la Reina Valera dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Más, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Yo entraré a él. ¿A dónde? No dice a su casa. Si alguno abre la puerta, dice el Señor Jesús, yo entraré a ti. Voy a entrar a ti. No dice a tu casa y me invitarás a comer. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. Habla de una comunión, una relación. Habla de que yo me voy a mostrar a ti, me vas a conocer y vas a creer y vas a tener esa fe para seguir adelante y no rendirte. Habla de comunión. ¿Qué significa que Jesús entre por la puerta? Que no es un salteador, que no entra a la fuerza como los reyes de este mundo, bajo el sometimiento, el temor y la obligación. ¿Cómo está queriendo entrar Rusia a Ucrania? Por la puerta trasera, familia. Por la mala, obligándolos a que se adhieran a Rusia. Jesús no obliga a nadie a que le conozcas y a que le aceptes en tu corazón. Jesús es un caballero en toda la extensión de la palabra. No te hace manita de puerco tampoco. Ándale, aquí entra. Jamás. Le pedí a Nere que tuviera por favor listo una mesita. Nere, no sé si pudiste ayudarme. Tráela por favor. Y unos accesorios.
Muy bien, continuamos. Jesús viene a ti como puerta abierta y te llama, y si tú le abres la puerta de tu corazón, Él te conquista con amor, con gracia, misericordia y con su propio sacrificio. Jesús, cuando conquista el corazón de una persona, lo hace con su consentimiento de la persona. Repito, nada que ver con los reyes de este mundo que quieren someternos y que quieren conquistarnos a la mala y a la fuerza. El Señor Jesús no hace eso. No hace eso el Señor Jesús. Jesús no conquista las naciones, querida familia. Él conquista los corazones de las personas que habitamos esas naciones. Jesús no conquista, no viene a conquistar naciones. Eso lo hace el mundo. Su mensaje de Jesús con Dios, de estar en paz con Él, Él de una paz temporal, sino una paz en tu vida. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reinará ahí con paz y amor en tu corazón. Significa que lo hemos recibido. Esto significa, hermanitos, si Jesús ya entró, hizo su entrada en tu corazón, ya te conquistó, ya te convenció con esas condiciones como Él conquista, con amor, con gracia, con su sacrificio. Él está entrando con un plan maravilloso a tu vida. Y ese plan maravilloso que lo hizo por nosotros no solo es la salvación, no solo fue eso, es cambiar hábitos autodestructivos que en la vida terrenal nos cuestan muy caros. Corregimos hábitos que nos autodestruyen. Además, nos vamos al cielo por haber creído en Él. Ahora, necesitamos nosotros abrir las puertas de nuestro corazón. Si nosotros no abrimos la puerta de nuestro corazón, aunque Jesús quiera llegar y quiera entrar, no lo va a lograr. Si en tu corazón hay hermetismo, hay una puerta hermética que no penetra nada ni nadie, que solo tus conceptos, tus ideas, tus filosofías, tu sapiencia existe y te da a ti la razón, no va a poder entrar Jesús a la puerta de tu corazón. Cuando Jesús entra a la puerta de tu corazón, miren, quiero hacer una analogía. Nosotros sin Jesús y teniendo la puerta cerrada somos como este vaso en este comparativo. Nosotros sin Jesús tenemos mucha maldad, mucha inmundicia, mucho pecado, mucha egoísmo, avaricia, soledad, depresión. Estamos así de sucios. Pero cuando el Señor Jesús viene y toca la puerta de tu corazón y tú se la abres y empezamos a creerle, el Señor Jesús entra y hace esto en tu vida, en tu cuerpo, y te empieza a quitar todo lo inmundo, todas las enfermedades, todo el pecado, todas las mentiras, y te empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y tráiganme más agua porque no vamos a acabar con esta. Son tantos los pecados, por favor, que Jesús necesita más agua, por favor. Y la idea es que tú veas cómo Jesús nos limpia cuando le abremos la puerta de nuestro corazón. Y como consecuencia de abrirle la puerta, brotarán ríos de agua viva en acción de gracias por la purificación que trae a nuestra vida Jesús. Y todo eso, hermanitos, todo eso, lo que ya vimos en enseñanzas pasadas, el gran intercambio, se da a raíz de que le creemos a Dios y le abrimos la puerta de nuestro corazón. Empieza a limpiarnos, empieza a pulirnos, empieza a sacar todo lo sucio que hay en nosotros hasta dejarnos limpios
del pecado, de la injusticia, de la maldición. ¿De qué más nos limpia el Señor Jesús? A ver, del rechazo, la pobreza, la muerte, la vergüenza, la enfermedad, la incredulidad, de la religiosidad, porque cómo éramos religiosos en un pasado. Gracias, brother. Pedí un vaso de vidrio, pero bueno, no se logró el propósito del vaso de vidrio. Y miren, así sigue purificándonos el Señor Jesús. Concluyo, hasta que nos limpia a la perfección. A la perfección. Esta es la obra del Señor Jesús cuando las puertas de tu corazón las abres a su palabra, a su plan, al propósito de morir en la cruz. Eso sucede. El pecado, recordemos que entró por un solo hombre. De la misma manera entró la salvación del pecado por un hombre llamado Jesús. Él vino a restituirnos. Él vino a redimirnos de esa condición, nos quitó esa condición que estábamos tan sucios, tan llenos de maldad e inmundicia.